La bienvenida aquí a Manuelito, Martica. Uy, algo aquí. Esperen un segundito, esperen un segundito. Ok, ¿me escuchan bien ahí, cierto? ¿Me están escuchando ahí bien? Bueno, saludamos a Manuelito, a Martica, Fabiolita. Buenas noches a todos ustedes, Sandrita, Uriel, Israelito, Erika. Gracias por llegar aquí a buen tiempo. Gracias a ti por el saludo en el chat. Gracias por responder pues al llamado, ¿no? De esta escuela bíblica que yo creo que le estamos cogiendo un aprecio bien bonito, o pues ya a esta altura del año, y el recorrido ya es sumamente significativo el podernos acercar y el podernos visitar de esta manera, ¿no? Damos gracias allí a Juan David, que en medio de todo, pues nos colabora con la logística del asunto, y pues a la Iglesia de Filadelfia que abre estos espacios, ¿no? A la bondad de Dios y a su providencia de tenernos aquí reunidos eh, una vez más, ¿no? Entonces sean todos bienvenidos esta noche y pues bueno, así para entrar en materia de una vez, entonces les comento, hoy vamos a hacer algo un poquito eh, particular, sí, algo un poco como en contra de lo que veníamos haciendo, de lo que hemos venido haciendo en todo el año. Y digo en contra de pronto un poquito entre comillas. ¿M? Hay un término utilizado en la academia, ¿sí? Dentro del ámbito académico, llamado, o sí, llamado digresión, ¿sí? Una digresión. ¿Qué pasa con las digresiones? La digresión es algo que se utiliza cuando, digamos, un expositor está dando una serie de charlas que están como apuntando hacia un mismo punto, ¿cierto? En mi caso, pues, está abordando un poquito de la teología que habla acerca del dolor y el sufrimiento, en el caso del pastor. Ahorita en la segunda hora, pues, que su materia es el Apocalipsis. Pero el hacer una digresión es algo que como que se da una charla que como que pareciera que se desvía del tema principal. En mi caso, del dolor y el sufrimiento, ¿sí? Pareciera, entre comillas. Entonces, hoy va a suceder eso. Hoy vamos a dar una charla que no está incluida dentro del libro, dentro de nuestro libro base, pero les explico entonces por qué. Hace 8 días, dentro de la, de la sesión, ¿cierto? Pues varios de ustedes sí, van dejando ahí sus comentarios y sus aportes en el chat, algunos tal vez abren el micrófono y comentan sí, algún testimonio o dan alguna apreciación, que obviamente eso se sigue agradeciendo en el alma, porque pues hacen la sesión mucho más especial, pero hubo una que por temas de tiempo no pude abordar así súper concretamente, ¿sí? De pronto ustedes recuerdan que como que la observación decía algo tipo, algo así como que ¿por qué será que Dios fue tan lejos de pronto al permitir que la vida de Job y sus distintos ámbitos fueran tocados, ¿sí? Porque ir hasta un límite tan fuerte con Jesucristo en la cruz, llegar al punto de que su hijo mismo tuviera que clamar y decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y estas son preguntas que hemos venido diciendo que son preguntas honestas,
¿cierto? Son preguntas que tal vez en nuestra vida de cristiano, de cristianos hemos tenido tal vez que preguntarnos en algún momento, ¿sí? Tal vez en algún punto por cierta ignorancia, digámoslo así, de ignorancia en el buen sentido, esta palabra, espero que sea bien recibida, porque pues en últimas, cuando nosotros desconocemos algo, pues eso de una vez nos convierte en un cierto sentido en ignorantes de ese algo. Sí, entonces, tal vez en nuestro principio de la vida cristiana ignoramos algo, ignoramos el por qué Dios tuvo que haber llegado hasta ese punto con muchas personas allí en la escritura. ¿Mm? Entonces, esa pregunta no la pude abordar plenamente hace 8 días. Sí, ustedes saben que, bueno, obviamente uno trata de cuadrar una clase para que dure tanto tiempo y a mí me encantaría poder tener, por ejemplo, una clase de 35, 40 minutos y dejar el resto, 20 minutos, para preguntas y demás, pero no siempre es posible. ¿Mm? Entonces vamos a abordarla hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decirles? A pesar de que esto que vamos a hablar hoy no está en el libro, yo traté como de conducirlo dentro de nuestro tema, ¿vale? Y vamos a abordar justamente eso. Vamos a abordar si realmente podemos hablar de de si en medio del sufrimiento de aquellos personajes bíblicos, incluido el suyo y el mío, Dios, podemos hablar de si Dios ha sido o no cruel. ¿Listo? Porque así terminaba un poquito la pregunta de hace 8 días. ¿Listos? Entonces, con eso en mente, voy aquí a permitirme compartirles entonces nuestra presentación de esta noche. Pero bueno, entonces porque esta sesión de esta noche sí puede, me parece que sí puede llegar a ser muy trascendental y pues el deseo en mi corazón es que sea así, que esta sesión esta noche sea sumamente trascendental. Les voy a pedir nuevamente el favor, yo sé que muchos de ustedes seguro allí juiciositos lo aplican, pero que en lo posible así súper encarecidamente, tengan ahí con ustedes lápiz y papel, ¿sí? Tranquilos, no les voy a hacer evaluaciones, no les voy a hacer preguntas así, pues que mejor dicho, no, pero sí que de pronto aspectos que toquemos esta noche queden ahí súper plasmados, de manera que en algún momento de su búsqueda con el Padre puedan volver a esos apuntes y seguirlo masticando, ¿vale? Porque lo que vamos a hablar esta noche, estoy casi que les puedo asegurar que puede dar de qué hablar bastante, ¿listo? Entonces le pido porfa que si tiene allí su lápiz y papel, un blogcito de notas, una libretica, el celular de pronto con noticas ahí, que esas que uno se envía a su propio WhatsApp, lo que sea, pero que usted pueda conservar unas cuantas notas de esta noche y porque le aseguro que en algún futuro no tan lejano le pueden estar sirviendo no solo para esta clase, sino para ciertas conversaciones y temas teológicos que se traten con demás personas, ¿vale? Entonces, con eso dicho, vamos a arrancar. Voy aquí a compartirles la habitual presentación. Me hacen saber si les está llegando allá, ¿vale? Me envían ahí algún dedito o algo. Eso es. Listo, listo. Entonces, esto de esta noche, como les digo, se llama una digresión. Lo que va a suceder esta noche es una digresión, o sea, nos vamos a salir aparentemente del tema en el sentido de que esto que van a ver en pantalla no está en el libro, no está en el libro, pero quiero tratar de dejar unos cuantos puntos muy claros, ¿listo? Muy, muy claros. Y vamos a ir al grano. Esta pregunta va de una vez al grano, ¿listo? Esta pregunta que ustedes están viendo en pantalla se puede responder con sí o con no. Y sea cual sea la respuesta que usted tenga, eh,
ya abre un abanico inmenso y una tela gigante para ir cortando e ir cortando e ir desarrollando. ¿Listo? ¿Es Dios cruel en el sufrimiento? Ninguno me va a responder, ninguno me va a escribir en el chat, sí, Andresito, no, Andresito, téngame paciencia y a medida que desarrollemos la clase, cada quien va a quedarse con su respuesta. Tal vez va a fortalecer la que ya tiene o tal vez va a cambiar la que tiene. ¿Listo? Espero que esta clase no nos deje indiferentes a ninguno de nosotros. Que Dios les bendiga a ustedes, que Dios me use esta noche y que sea su Espíritu Santo conduciéndonos en esta horita. ¿Listo? Entonces empezamos. La pregunta honesta. Ese es nuestro primer punto, ¿cierto? Entonces la pregunta honesta, pues, es eso. Es justamente esa que acabamos de ver. ¿Será que Dios es cruel en el sufrimiento que nosotros atravesamos? Nosotros a esta altura de la vida ya entendemos que hemos pasado y pasaremos por diferentes circunstancias que no siempre nos van a ser eh, así de agradables, ¿no? No siempre van a ser como tan amables, situaciones que van a ser realmente difíciles. ¿Listo? Y entonces llega el momento de decir, como ya hemos visto que otras personas en la Biblia lo hicieron, de decir, Padre, ¿por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué esto que no entiendo? ¿Por qué esta situación que empieza a pesarme tanto? ¿Sí? ¿Por qué eso? ¿Sí? Son preguntas honestas. ¿Sí? Padre, ¿será que es que estás realmente siendo así de cruel y yo no he terminado de entender que esta es tu manera de ser? ¿Mm? Entonces empezamos a hacernos una infinidad de preguntas. Aquí en las solas preguntas que podemos hacer, se nos puede ir la hora enterita, ¿sí? Entonces ahí empezamos. Padre, ¿qué será el tema? ¿Qué será el tema que sucede, Padre? ¿Qué es lo que me falta por hacer? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me falta entender? ¿Qué debo entender en medio de esto que estoy padeciendo? ¿Qué debo entender en medio de lo que mi ser querido está afrontando? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué yo y no aquel impío? ¿Por qué el más pobre y no el que más tiene? ¿Mm? ¿Por qué el más pequeñito y no el más anciano? ¿Por qué yo que diezmo y ofrendo y no aquel que amanece de sábado a domingo acostado en un andén, bebido y embriagado tenazmente? Porque yo que soy de la alabanza y no aquel que mantiene de vulgaridad en vulgaridad en su hablar. Y muchas de esas preguntas, ¿cierto? Entonces, llegan momentos seguramente en el que, ya sea examinando nuestra vida o examinando diferentes casos bíblicos, podemos llegar a eso. Decir, Padre, ¿será que no realmente no fuiste muy duro aquí en este momento? ¿No fuiste realmente tan duro con Job? ¿Había necesidad, Dios? ¿Había realmente necesidad de que llegaras tan lejos con este hombre? Entonces empieza ahí el asunto, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué sucede. Esa es la pregunta honesta. Sí, pensemos en que realmente en nuestra humanidad y en lo finito de nuestra mente y de nuestra capacidad, nos tenemos que preguntar eso porque obviamente no logramos abarcar todo un pensamiento y todo lo complejo que tal vez llega a ser Dios, ¿no? Entonces, la pregunta honesta es esa, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás, Padre? ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces, segundo punto, Adán y Eva, severidad aparente, misericordia real. ¿Listo? Ahí les pongo el texto ahí en la parte de abajo. Esa partecita, este punto está basado ahí en ese pasaje. Voy a permitírmelo leer así súper rápidamente. Permítanme allí un segundito.
Génesis 3, 21 al 24. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Listos? Entonces, Adán y Eva se vería de aparente misericordia real. Entonces, se vería de aparente. Adán y Eva, este pasaje se sitúa al momento después de que Adán y Eva pues desobedecen, ¿cierto? Ya todos sabemos qué sucede. Adán y Eva son expulsados de Edén y empieza el caos. Empezó el caos. Sí, hasta ese momento, cualquiera de nosotros puede empezar a pensar, y, pucha, pero fue un mordisco, fue, fue una decisión así y ellos perdieron tantos beneficios. Empezamos con la pregunta honesta, Dios, ¿era necesario? ¿Era realmente necesario expulsarlos? ¿Era necesario ser así de severo, Padre? ¿Era necesario? Entonces nosotros seguimos, obviamente, leyendo. Dios coloca querubines, esa espada encendida. Todo esto tiene una cierta connotación, pero si me detengo en todo esto, se nos va la clase, mejor dicho. ¿Listo? Para nosotros entonces parece un castigo cruel, un destierro. Eso es un destierro casi que así, sin compasión, misericordia. Dios fue muy lejos. Dios fue demasiado lejos con Adán y Eva. Hasta ahí la severidad aparente, ¿cierto? Hasta ahí. Obviamente, cada uno de nosotros puede poner el término en su boca que, pues, que mejor parezca. Entonces, detrás de esto encontramos una misericordia real. Y aquí en este punto hay que entender, y lo hemos tratado de estudiar también con el pasar de los meses y de las semanas aquí, que Dios no hace lo que hace, Él no lo hace por capricho. Sí, Dios nunca actúa por capricho, ni Él actúa dejando nada al azar, ni rifando las cosas, ni como quien lanza unos dados, no. Dios actúa en una absoluta soberanía. ¿Listo? Y eso que nos quede así súper, hiper, mega claro. Cada que Dios mueve uno de sus dedos es con un propósito exacto, ¿sí? Un propósito ya trazado por él mismo, totalmente diseñado por él mismo. ¿Listo? Entonces aquí va una pregunta. Quiero tratar de que ustedes lleguen a un punto a donde yo quiero llegar también. Dios entonces no expulsa a Adán y Eva del Edén por capricho, ¿sí? ¿Por qué los expulsa del Edén? Obvio, por el pecado. Pero ¿por qué? ¿Qué más? O sea, ¿qué hay detrás de esa expulsión? ¿Qué estaba buscando Dios con Adán y Eva al expulsarlos del Edén? Tómese ahí un par de segundos, piénselo muy bien, vuelva al pasaje que acabamos de leer y alguien regáleme la respuesta. ¿Por qué Dios expulsa a Adán y Eva de Edén? ¿Qué buscaba el padre con esa expulsión de estos dos muchachos? Tómese su tiempo, poquito.
y regáleme su respuesta allí, por favor. Si desea encender su micrófono, si quiere allí escribir en el chat, pero haga el ejercicio, hágalo honestamente y regáleme la respuesta. Dígame allí con toda tranquilidad y entre todos la vamos resolviendo. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del Edén? Si Dios no actuó por capricho, entonces, ¿qué hay detrás de esa expulsión? Mm, Andresito, yo pienso Sí. que principalmente fue por la desobediencia. Ajá. Sí, en principio fue el pecado el que llevó al Padre, ¿sí? A expulsar a Adán y Eva, sí, claro que sí, perdieron el beneficio, esos beneficios, ¿cierto? Pero hay algo más. Quiero que vayan al fondo del pasaje que acabamos de leer. Ahí lo tienen en pantalla. Mi recomendación es que tomen el pasaje, le presten absolutamente toda la atención y vuelvan y respondan. Y con eso en mente, respondan la pregunta, ¿sí? Fíjense en el título que está ahí al frente de ustedes. No quiero decir que lo que dice Martica está mal, porque claro, claro, o sea, fue un pecado y fueron consecuencias del pecado, pero hay una razón bien especial que no se ve a primera vista. Erika, me habías levantado la manito, no sé si quieres comentar algo. Sí, profe, pero voy a volver a leer porque de pronto no me Listo, equivoco. Entonces voy a volver a leer. tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tómense ahí un par de minuticos, un minutito, porque si no, aunque bueno, si la clase se nos va a alargar, lo continuamos en 8. Tranquilos que Dios mediante habrá el tiempo, porque la idea es que la idea es que esto quede así súper claro, ¿vale? Buenas noches. Sí, Eh, Sandrita, Dios te bendiga. bueno, ¿Cómo vas? gracias, amén. Igual, pues yo creo Dime. que él los expulsó, que para nos, o sea, se nota pues muy cruel, pero era para que desde el principio nosotros nos diéramos cuenta que él era el Dios, que a él era el que teníamos que obedecer, no solamente por el hecho de la manzana, porque como explica la misma Biblia, no hay pecado chiquito ni pecado grande. Y para hacernos Listo. sentir que él era o sea, que él es nuestro creador, pues. Ujú. Listo. Gracias, Sandrita. Sí, entiendo el punto de Sandrita. Es como que Sandrita nos está diciendo que es para él hacer valer su palabra, porque él ya había dicho que de ese árbol no comían y comieron, entonces recibirían su consecuencia del pecado que acaban de cometer. Sandrita y Martica están en lo cierto porque hace parte, pero hay todavía una razón más, todavía hay una razón muy profunda. Erika, cuéntame. Gracias, gracias Sandrita y gracias Martica. Están en lo correcto, pero hay todavía algo más, hay algo más. Cuéntame, Erika. Pues, profe, no sé si esté bien lo que va a decir, pero después de que él los expulsó, él aún los siguió proveyendo, o sea, después de la corrección, como padre, dice que los siguió, los vistió con túnicas de pieles de animales, o sea, sí, cometieron un error y demás. La consecuencia de su acto fue ser expulsados, pero él siguió siendo Dios proveedor, siguió siendo padre. Y dice también otro versículo que a quien ama corrige. Ujú. Entonces, pues es no sé, lo veo como por ese lado también. Listo, listo. Erika estuvo ahí cerquita, estuvo cerquitica, le pegó en el palo. Listo, entonces, mis queridos estudiantes, quiero que tengan el pasaje ahí abierto, ¿sí? Génesis 3 del 21 al 24 y se detengan, por favor, en el pasaje, en el versículo 22. En el versículo 22 y alguien, por favor, encienda su micrófono y léalo aquí en voz alta, así súper recio, súper firme.
Buenas noches. Fabiolita, gracias. Hola, Andresito. Pues yo escribí en el chat y me parece que es porque Dios quería que nosotros conociéramos el bien y el mal. Eso fue lo que sucedió cuando ellos mordieron, ¿sí? Cuando ellos comieron, ¿sí? Esa fruta. Sí. Eso sucedió cuando ellos mordieron esa fruta. Entonces, Fabiolita, con eso que tienes ahí, con eso que tú acabas de decir, Fabiolita, ¿serías tan amable, Fabiolita, de leer el pasaje de Génesis 3:22, por Dice favor? aquí, Justo con eso que acabas de decir, justo con eso, tenlo ahí y lee, por favor, Génesis y dijo, 3:22. ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocemos el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto de él, del árbol de la vida, podría vivir para siempre. Exacto, listo. Ahora repito la pregunta. Repito la pregunta para todos. ¿Por qué Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso de Edén? Erika. Profe, yo creo que, o sea, ahí me causa curiosidad en lo que dice, espérate, Leo, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ujú. Uno de nosotros, ahí, ¿quién es? Es que Ok, tengo muchas sí. dudas. Sí, bueno, ahí ya empieza a haber todo un asunto, ahí ya se atribuye, ya se empieza a hablar de nuestra amadísima Trinidad, ¿no? Recordemos que el Padre no actuó solo en todo el momento de la creación, sino se habla de la acción de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, de alguna u otra manera, el hablar o el referirse a Dios a sí mismo está un poquito hablando de sí mismo como Trinidad. ¿Listo? Entonces, todavía no agarramos la respuesta, ¿cierto? Entonces, Bueno, yo creo, Andresito, que es para que supiéramos, distinguiéramos el bien del mal. sí, Pero eso fue lo que sucedió. Ellos mordieron y de una, ahí dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Claro, ellos mordieron y ellos dijeron, uy, estamos desnudos, estamos desnudos. Y el padre les dijo, bueno, y a ustedes quién les dijo? ¿A ustedes quién les dijo que están, cómo así que están desnudos? ¿Ustedes cómo se enteraron? No, pues lo que pasa es que la mujer que me diste, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, mis queridos estudiantes? En el huerto, en el huerto había otro árbol. Si se dan cuenta que ahí en el verso 22 está escrito al final, había otro árbol. Dice el árbol de la vida. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, vaya y coma y vaya y viva para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se dice, ¿sí? A partir de este momento, y lo que se sostiene es que si Adán y Eva en ese momento hubieran, como ya habían comido de un árbol, ya habían adquirido para sí ya un pecado, ¿sí? Ya habían adquirido una condenación, digámoslo así más bien. Si ellos comían del árbol de la vida, vivirían para siempre. ¿Vivirían para siempre bajo qué condición? ¿Bajo qué condición vivirían? ¿Quién lo dice? pues sin pecado, sin ¿En saber el pecado? mal, sin No, pecado. no porque ellos ya habían consumido el árbol, ya habían consumido y ya tenían el Ya, bien y el ya, ya, mal, ya. o sea, ¿El ya conocimiento? habían, a ver, espérenme, uno por uno. Dime, Fabiolita. ¿El conocimiento? Exacto, ellos comieron de ese árbol. Ellos comieron de ese árbol
y entonces desobedecieron y acarrearon para sí pues una cierta condenación. Entonces ya, o sea, ya acarrearon esa condenación, ya la acarrearon, ya comieron, ya acarrearon esa condenación, ya infringieron esa ley que Dios les había dicho, esa norma, ¿cierto? Ya habían violentado eso. Entonces ellos en su conocimiento del bien y el mal podían decir, uy, allá al otro lado, o ahí al ladito, hay otro árbol, allá está el árbol de la vida. Pues ya que ya comimos de este, venga y comemos de aquel. Entonces, ¿ahí qué creen que pasaría? Si ellos ya cargando esa condenación, comían del árbol de la vida y vivían para siempre, ¿cómo iban a vivir para siempre? ¿Con qué condición? En pecar, pues pensaría yo que cada vez que querían pecar, pecaban y tenían en el otro árbol la salvación, pensaría yo, ¿no? Exacto, Fabiolita, ahí ya le pegó Fabiolita en el palo. Entonces, lo que se dice a partir de esta situación es que el hecho de ellos poder consumir del árbol de la vida casi que los hubiera llevado a ellos a vivir en una condenación eterna, eterna. Primero comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Acarrearon para sí mismos, condenación, pues porque acaban de violentar lo que Dios les había dicho, ¿sí? Que no hicieran. Si consumían de ese, entonces ahí en el verso 22 dicen, ahora pues, que no alarguen su mano y tomen de ese árbol, coman y vivan para siempre. Si ellos comían de ese árbol, todo iba a apuntar a que ellos vivirían eternamente en esa condición. En esa condición. ¿Sí, Erika? Ah, creo que ya entendí. Entonces, ahí el título que pusiste en pantalla significa que Dios, ¿cómo es que se llama el primer árbol? O sea, comieron del El, conocimiento el y ahí árbol del fueron conocimiento del expulsados. bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal. Eh, Fueron expulsados como acto de amor para que no consumieran del otro que iba a acarrearlos en condenación eterna. ¿Sí? Eso, Erika, ahí acabas de hacerte un punto así de grande. Y esa respuesta se alimenta de la que diste antes. Entonces recordemos, y esto aquí en la iglesia de Filadelfia lo aprendí una vez, el pastor muy acertadamente nos enseñaba que la idea era cuál. Adán, Eva, de este árbol no consumen porque si consumen de este, ciertamente morirás. Ellos consumieron de este árbol, claro que hubo una fractura en su relación con Dios, ¿cierto? Ahí mucho se echó a perder, digámoslo así, pero Erika lo dijo, tú misma lo dijiste ahorita, te diste cuenta que Dios los expulsó del huerto y les vistió con pieles, ¿cierto? Los vistió, todo el asunto. El hecho, Erika y los demás, de que Dios los hubiese vestido con túnicas de pieles, implica ya de por sí que tuvo que haber, se tuvo que haber visto un sacrificio. O sea, la sangre de alguien se tuvo que derramar. La sangre de alguien que no fue la de ellos dos. ¿Sí? La sangre de alguien ya tuvo que haberse derramado. No la de ellos dos, no la de aquellos que se les dijo,
si comen de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, ahí entra lo que Erika dice, claro, en un acto de amor se puede decir que Dios los aparta de este otro árbol y aún así, cuando no debía haber sido, cuando no debía haber pasado, no debía haber pasado, no debía haber pasado, Dios les hizo túnicas y los vistió y pues los sacó del huerto y ahí dice en el 23, para que labrase la tierra, para que trabajara en la tierra, ¿sí? Él en su providencia les dijo de alguna u otra manera, ahí está, para que igual subsistan, para que sigan, para que, para que sigan el camino de igual manera, ¿sí? Y él ahí, en todo ese escenario, obviamente ahí más atrasito, ahí empezó ya todo un plan de redención. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, hasta este momento, ¿me hice entender? O sea, esto que estamos hablando necesito que así se me vaya toda la hora en solo un punto, mis queridos estudiantes. No me importa. O sea, de verdad que no importa. Hasta este momento, ¿es claro o algo, o se genera algún caos con lo que estamos diciendo? ¿Todo bien, cierto? Listo. Entonces, ahí mismo empieza el cuidado de Dios. En medio del juicio que Dios acaba de ejecutar, empieza el cuidado también. ¿Sí? Antes de expulsarlos, Dios mismo los vistió con pieles. Ahí se vio ya un sacrificio. El sacrificio que no fue de ellos, que debía ser de ellos, pero no fue de ellos, sino de otro ser. Otro ser. ¿Sí? Y empieza a verse que fue como la primer señal de que la vergüenza humana se iba a ver cubierta de sangre inocente. La vergüenza humana, desde ese momento, se cubriría de sangre inocente. Ahora, se parece un poco, entre comillas, con lo que ha sucedido con usted y conmigo. Piénselo ahí, no tiene que responder tranquilo. Se parece un poco con lo que ha sucedido con usted y conmigo. Vayámoslo masticando ahí, ¿sí? En medio de la salvación, entonces, Dios ya dio una primera promesa. En medio de la maldición, Dios da la primera promesa de salvación. Está ahí más atrasito en el verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, ya sabemos que eso, pues, así súper extrapolado, deriva en lo que vino a ser nuestro buen Jesús y demás. ¿Listo? La simiente de la mujer vencería a la serpiente. O sea, en medio de todo el caos que se acaba de ocasionar, Dios activa el plan de salvación para la humanidad. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, hasta este momento, y apenas vamos el segundo punto, hasta este momento, mis queridos estudiantes, en Edén nada más, solo hemos tocado un episodio, son 3 los que tengo por tocar. Lo que parecía crueldad, lo que parecía un destierro tenaz, lo que parecía un acto así tremendo, fuerte, empieza a verse, una vez que lo estudiamos, empieza a verse en medio de eso una misericordia protectora, ¿sí? Y un anuncio de redención. El plan de redención que hasta en este momento nos ha tocado a usted y a mí. ¿Mm?
Realmente nos ponemos entonces aquí a ver, y Adán y Eva no son, o sea, no somos diferentes. ¿M? No somos diferentes. Ellos pusieron sus ojos en sí mismos, se dieron cuenta de su desnudez, intentaron entonces cubrirse. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuando cometemos alguna falta, muchas veces es porque primero tenemos nuestras miradas puestas en nosotros. ¿M? Entonces viene Dios y nos pregunta, bueno, Andrés, ¿y aquí qué fue lo que sucedió? No, padre, pues es que como yo aproveché que la mujer que me diste, no, es que mis amigos, no, es que estaba triste y no, es que vi la oportunidad, el dinero estaba ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Se nos olvida que ya hubo un sacrificio, una sangre inocente derramada por aquello que cometemos y cometemos y cometemos y cometemos. ¿Mm? Entonces, vuelvo y pregunto, hasta aquí, mi querido estudiante, ¿estamos claros? ¿Hasta aquí estamos claros? Si me debo devolver, lo hago con todo el gusto. No hay problema. ¿Mm? Listo. Entonces, eso en el escenario de la creación, ¿vale? Dejémoslo hasta ahí y entonces avancemos acá. Un segundo punto, yo creo que hasta ahí llega nuestra charla en esta noche. Job. Ya lo hemos hablado y de hecho lo hablamos no hace mucho. Entonces, eh, es como el sufrimiento como escenario de revelación. Job 1 y 2 son como los dos capítulos donde muestra pues todo el tema ahí, toda la calamidad, ¿no? El hombre que lo tenía todo, un hombre pareciera así súper intachable, ¿cierto? Y acontecen cosas lamentables, 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 que nos llevan a pensar y a preguntar lo mismo que hace 8 días al finalizar se preguntaba, Padre, ¿no se te pasó la mano? ¿No se te pasó la mano con Job? ¿No se te pasó la mano, Dios? ¿Mm? Entonces uno viene y ve allí Job 42:5. Están ahí eh, marcados los textos. Y entonces Job, todo, para que Job termine diciendo, Dios, yo de oídas te había oído. Yo sí había escuchado de ti. Sí, yo algo tenía referenciado, pero hoy te conozco. Hoy tengo una relación contigo. ¿Mm? Hoy tengo una relación contigo. Entonces, adentrémonos un poquito en todo este episodio. Entonces, la severidad aparente, como el ejercicio parecido a con Adán y Eva, pero entonces lo vemos con Job. Entonces, Job, todo un hombre íntegro que de repente lo pierde todo, ¿cierto? Entonces, la riqueza, sus hijos, ¿sí? Como que parte de su familia, pues sí, su familia, su salud, así súper afectada. Entonces, cualquiera viene y dice, uy, pero ese experimento, en ese experimento sí a Dios se le pasó un poquito la mano. ¿Mm? Sí hubo algo de crueldad, diríamos. ¿Sí? O fue lo que hace 8 días se comentaba. ¿Mm? Fue como un poquito injusto y porque fue muy inmerecido. ¿Sí? Entonces en algún momento yo me detenía y creo que a Jonathan Edwards en alguno de esas enseñanzas de las tantas que tiene registradas, o bueno, o Arcis Pro, para no ir tan lejos, Arcis Pro creo que él también en algún momento él decía, no te preguntes por qué Dios ha sido tan severo.
algo así, estoy parafraseando a Sproul. Él decía, no te preguntes por qué Dios ha sido tan severo, no te preguntes por qué hay tanto mal y tanto sufrimiento en el mundo. Más bien pregúntate por qué Dios te permitió un día más de vida. ¿Mm? Y cuando nosotros lo aterrizamos de esa manera, uy, yo creo que cambia mucho. Sí, yo creo que ya ahí como que se dimensiona de otra manera, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezan esas conversaciones un poco crudas, donde se nos enseña, porque se nos ha enseñado, que como que no, no, hombre, humanidad, Dios no nos debe nada, Dios no nos debe nada. No, no nos preguntemos el porqué de tanto dolor, sino qué movió a Dios para que yo hoy pudiera gozar nuevamente de la luz del sol y del trabajo que tengo y de los hijos que tengo y de la familia que tengo y de mi perro y de mi esposa, esposo, novia, novio, amigos, porque Dios me permitió llegar a las 7:52 de la noche a una escuela bíblica, a preparar un tema. ¿Por qué? Porque Dios tuvo el favor conmigo de poder preparar una enseñanza para unos estudiantes aquí súper pilosos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué mueve a Dios? ¿Qué mueve a Dios para que yo esté hoy disfrutando esta actividad? O sea, para que Andrés Torres la esté haciendo. Sí, entonces cuando uno vuelca Your todo a device eso, isn't set up yet. To get started, download the uy, Google ay, me Home app asusté. on a phone or tablet. Cuando uno mueve y volque su pensamiento y ya lo interioriza y se ve uno ahí, yo creo que ya tiene que cambiar un poquito el discurso. Y volvemos y preguntamos, entonces sí, ¿será que Dios realmente está siendo así de cruel, mi querido estudiante? ¿Será que Dios ¿Dice ha milagro sido que no así? haga esto? Entonces, ahí volvemos, ¿sí? Y estamos hablando de preguntas honestas y de situaciones que sí, que se presentan, que nos llevan a preguntar muchas cosas, pero cuando somos honestos y nos sentamos y decimos, Dios realmente me ama aún a pesar de mí mismo, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, mi querido estudiante, y yo creo que aquí todos los presentes lo hemos visto de primera mano. Nuestro pastor Luis Molano tiene una manera bien especial de saludarnos habitualmente, ¿sí? Él entonces llega y, ¿cómo está tu corazón? Y un día con Felipe Molano, con su hijo mayor, estábamos los dos y el pastor llegó y nos saludó así. Eso ya fue hace bastante. Y, y el pastor nos saludó así y nos saludamos, nos sonreímos como siempre. El pastor siguió su camino y con Felipe nos quedamos mirándonos y fue casi como automático. Nos quedamos como mirándonos y dijimos, nuestro corazón está mejor de lo que debería. Dijimos eso. Mi corazón está mejor de lo que mejor de lo que merecería. Mi corazón está mejor de lo que merecería. ¿Mm? Cuando hacemos el trabajo honesto, a eso es a lo que llegamos. ¿Sí? Y esto es a lo que más nos tiene que conducir, es a realmente ver esa misericordia, ¿sí? Es esa
ese amor de Dios y hasta dónde ha llegado para que hoy nuestro corazón esté mejor de lo que merecería estar. ¿Sí? Y volvemos entonces y nos preguntamos nuevamente como en el principio, como el nombre de la charla de esta noche. ¿Será Dios realmente así de cruel? ¿Mm? ¿Será que sí? ¿Vale? Entonces, espero que estemos teniendo ahí la idea, ¿no? A simple vista con el asunto de Job, sí, claro, pareciera un sufrimiento injusto e inmerecido. Pareciera. Pero entonces cuando empezamos a adentrarnos, entonces nos encontramos que todo es un escenario cósmico, ¿no? Satanás, entonces, como que alegaba y como que decía, Job es así porque tiene mucho. Job es así porque tiene mucho beneficio, pero quítele parte de lo que tiene, toque su familia, toque sus pertenencias, toque, ¿m? O traigámoslo entonces aquí, toque el trabajo, toque la vida de Fabiolita, toque el talento de Andrés, toque la empresa de Juan David, toque los hijos de, ¿m? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que terminamos entendiendo es que realmente la fe no depende de las posesiones. La fe no va a depender de esas posesiones. ¿Mm? La relación con Dios no se va a fortalecer por lo mucho o poco que haya. ¿Vale? Entonces, eso sigue y puede seguir martillando un poquito esa pregunta inicial de esta noche. ¿Listo? Me falta desarrollar este punto y uno más, que el tercer punto yo creo que ya todos pueden apuntar a dónde vamos a llegar, pero consideré importante abarcar este tema esta noche. Yo se los expliqué, entonces el tiempo me ha agarrado ya, no quería tampoco correr, entonces de bien 8 seguro lo terminaremos, ¿vale? Pero por el momento gocémonos en nuestro Padre y el pasaje para esta noche, además de los que ya vimos, es aquel que nos invita a pensar en que para aquel que ama a Dios, todo obra para bien, ¿sí? Si esta noche usted y yo somos de aquellos que amamos al Padre, mire, mi querido estudiante, esté pasando lo que esté pasando. Yo sé que no tenemos nuestra vida hoy así resuelta y sí, pero Dios tiene absolutamente todo bajo su control. ¿Mm? Ya gozamos de su omnipresencia, de su omnisciencia, gozamos de cada uno de sus atributos. Hoy podemos tener acceso directo a Él, a su presencia. Hoy podemos orar directamente y hablar con Él. Jesucristo está arriba allí preparando morada para cada uno de nosotros y su Espíritu Santo está aquí para consolarnos, para iluminarnos cada que nos acerquemos a estos pasajes a veces tan difíciles. Él tiene todo bajo su control y ese es el mensaje para esta noche. ¿Listo? Más allá de lo raro y lo difícil que sea del momento, vayamos más al fondo, como se los dije con el capítulo de Génesis, vayamos más al fondo, ¿vale? Vayamos bien al fondo y ahí estará esa respuesta. De hoy en 8 acabaremos. Esto fue por el momento.
Dios les bendiga a todos por su atención. Yo sigo gozándome aquí con ustedes en presencia de nuestro buen Padre. Y pues nada, oremos. No nos despeguemos aquí de la enseñanza de nuestro paz. Y pues que Dios siga hablando en esta noche. Bueno, Dios les bendiga inmensamente y de noche lo seguimos discutiendo. Bendiciones para todos. Entonces, acompáñenme en una pequeña oración. Padre, yo te doy gracias en esta noche por lo que ha sido esta